Muchas gracias. Pues también a mí me da mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Y además en un seminario que para mí es muy importante porque es un seminario en honor a la obra del doctor Enrique Dussel, que es un maestro, el maestro querido y con quien nos hemos formado fundamentalmente, ¿no? Un poquito les comento para quien no me conoce. Yo estudié filosofía con el doctor Dussel, también aquí con Jorge, compartimos aula desde muy jovencitos y éramos los más apasionados que íbamos detrás del doctor a todos los salones a donde él se metía. Entonces, iba a dar una clase de ética y estábamos ahí, iba a dar una clase de filosofía política y estábamos ahí, iba a dar una clase en maestría y estábamos ahí. Y a veces el doctor decía, pero voy a repetir la misma clase, porque nos veía entrar, ¿no? Detrás de él y decían, bueno, sí, doctor, pero bueno, somos lentitos, a lo mejor algo nos entrará después de tanta repetición. Entonces, bueno, conozco desde esa época a Jorge, ¿no? Y bueno, con otros compañeros, pues nos fuimos formando en el camino y trabajando distintos temas, distintas aristas de la filosofía de la liberación. Pero bueno, a mí me parece como importante que la filosofía de la liberación también hable por la gente que sigue esta filosofía. Creo que es importante que podamos constituir poco a poco también como una comunidad de trabajo, porque a eso estamos llamados. Es decir, creo que parte también de este libro, el tomo 3 de la política de la liberación, culmina una obra que el doctor Dussel siempre quiso escribir. Es decir, él entró a la filosofía y a tantas cosas porque su pasión era la política y solo después de mucho tiempo pudo ver realmente culminada la tarea. Y bueno, llega este tercer tomo culminando una tarea que paradójicamente no pudo realizar por sí solo, porque el tiempo le fue ganando y porque las fuerzas fueron menguando. Entonces, cuando él termina el tomo 2 de la política, él se da cuenta que comenzar un nuevo tomo, porque, o sea, miren esto, ¿no? O sea, lo que implica un tomo de, ¿cuántas páginas son? 700 páginas, casi 800 páginas. O sea, este es por lo menos este es el cuarto, ¿no? Así seguidito. Y fueron años de mucho trabajo. Precisamente yo a Dussel lo conocí desde el 2001 y acababa de publicar La Ética de la Liberación, que es su primer gran obra, digamos, una obra ya definitiva que podríamos decir con la que se inaugura realmente la filosofía de la liberación más madura. Entonces, este tomo, o sea, que viene después de la política de la liberación 1, que es una historia de la política, una historia, pero además una historia crítica de la política, ¿no? No es una historia como la conocemos, ¿no? La antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, no, es una historia que da vuelta por completo y que rompe en mil pedazos ese esquema. Entonces, y ahí, en esa obra de la historia, él va descubriendo los grandes conceptos de la filosofía política y los conceptos que él después va a elaborar, ¿no? O sea, ya de una manera como sistemática. Después la palabra sistema fue un poco incómoda porque era demasiado hegeliana y él empezó a utilizar la palabra arquitectónica. Entonces, después de esa historia, se lanza a la arquitectónica, que es el primer planteamiento de lo que es la política en un sentido positivo, como noble oficio, o sea, no como dominación, sino realmente con una voluntad efectivamente de reproducir la vida de la comunidad política. Y este tomo 3, ¿no? Viene a culminar esa tarea, porque no obstante uno puede tener las mejores intenciones del mundo, uno puede querer construir un Estado, ¿no? Que efectivamente reproduzca la vida de todos, pues no
hay cosas que se salen de control, hay cosas que se salen del cálculo y que de pronto nos empiezan a aparecer, ¿no?, efectos negativos no intencionales en ese sistema que nosotros queríamos producir tan bonito. Y entonces viene la necesidad de la crítica. Este tomo habla sobre esta crítica. O sea, cuando uno, aunque quiera hacer las cosas bien, aunque uno pretenda construir un estado de justicia, de todas maneras no alcanza, ¿no? No alcanza la vida, no alcanza el cálculo. Y entonces viene, digamos, el momento en el que un sistema dado comienza a corroerse. Entonces, este tomo habla de eso y justamente es lo que podríamos llamar realmente la política de la liberación. O sea, si un tomo debería de llevar solamente uno, el título de política de la liberación, en realidad tendría que ser este, que es el tomo 3. Pero bueno, el doctor, y justamente el tiempo lo fue llevando a decidir qué hacer ante la enorme tarea que tenía de volver a comenzar un tomo ya con la edad. Y entonces fue la propuesta, y aquí Jorge pues fue uno de los principales que acompañaron esa tarea, de hacer un tomo 3 comunitario, ¿no? Un tomo 3 en donde se pidiera, ¿no?, a sus alumnos, los que estaban en ese momento ahí trabajando en seminario con él, que cada uno tomara su responsabilidad de escribir una parte con la supervisión del maestro. Y fue así. Entonces, este tomo 3 es un tomo colectivo. Y bueno, siempre quedan cosas, ¿no? Como cosas que luego el doctor dice, oh, a lo mejor me hubiera gustado, pero es lo que es, ¿no? O sea, es el tomo que pudo construirse con lo que había en ese momento. Y yo creo que se ha logrado algo importante. Se ha logrado algo, y además yo siento que es paradójico y al mismo tiempo hermosamente paradójico que este tomo 3 haya salido comunitario, ¿no? Porque precisamente si hay algo que va permeando toda la filosofía de la liberación es la idea de comunidad. Y aquí eso está muy presente. Dussel siempre decía que quería construir una política y en el tiempo fue radicalizándose una política crítica de la modernidad. Pero en este punto realmente ya la pretensión es ser crítica de la modernidad, pero ser directamente transmoderna. Entonces, hay temas que todavía, yo diría, hay que seguir trabajando. Es decir, esta política, este tomo 3, es increíblemente sugerente. Hay, digamos, un aterrizaje de tantas décadas de trabajo que fue acumulando el doctor. Pero también hay cosas que nos van a seguir interpelando en la realidad para poder pensar y profundizar la liberación. Es decir, el tomo 3 es un tomo que queda innecesariamente inacabado y que hay que seguir trabajando. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema que se llama así, la fetichización del sistema político. Y como decía Jorge, este tema inaugura una nueva sección, o sea, una nueva parte. Digamos, imaginemos que estamos en el momento propio de después de la revolución, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor más bien, bueno, sí, es que es como una dialéctica en la historia, ¿no? Después de la revolución, donde comienza la idea de fundarse un nuevo sistema. ¿Cómo vamos a construir lo nuevo? Esa es la pregunta. ¿Con qué vamos a construir lo nuevo? Entonces, cuando uno hace como el mapeo de decir, a ver, ¿cuáles son todas las necesidades de la comunidad? ¿Qué queremos hacer entre todos juntos, no? ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es la identidad que vamos a asumir? ¿Cuáles son los métodos de organización? O sea, hay un montón de cosas que empezar a planear.
y se construye, digamos, una organización, se pone ahora sí como carne a un proyecto. Y ese poner carne a un proyecto se hace siempre pues con las mejores intenciones y con las mejores posibilidades de cada uno. Pero hay cosas que no quedan suficientemente calculadas, porque a veces hay cosas que aparecen en la historia y que son novedades también. Voy a poner un ejemplo muy simplón, pero que sirve para pensarlo. Imaginemos que tenemos este edificio, ¿no? Dijimos, vamos a hacer el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, construimos el edificio, bien bonito, ¿qué necesitamos? Un aula, un auditorio, y empezamos a planear, ¿no? Y ya, termina el edificio y de pronto llega una persona en silla de ruedas y dice, ¿por dónde entro? Ah, lo que pasa es que ninguno de nosotros tenía ese problema, ¿no? Entonces, a nadie se le ocurrió poner una rampa o un elevador o una manera para que pueda ingresar una persona en silla de ruedas. Entonces, esos son, digamos, los efectos no intencionales de las decisiones que uno toma, porque las decisiones que uno toma son históricas y se las toma a partir de, pues, las cabezas que estamos, con las posibilidades que tenemos y con las ideas que en ese momento tenemos al alcance. Entonces, Dussel, la manera en cómo lo ha resumido es que el ser humano, digamos, no tiene no piensa a una velocidad infinita, ¿no? No tiene una absoluta inteligencia como para poder prever todas las posibilidades que se puedan presentar en el tiempo. Entonces, un Estado, ¿no? Digamos, como totalidad, también se genera de esa manera, o sea, se genera poco con la organización con la que se puede hacer. Y de pronto, ese Estado empieza un proceso de, digamos, de corrupción, ¿no? Entonces, el tema de hoy, el tema que nos convoca el día de hoy, es el tema de la corrupción. ¿Cómo es que se corrompe un determinado sistema? Y entonces, primero, digamos, hay como distintos ímpetus que tiene el ser humano en distintos momentos de la vida. O sea, piensen, por ejemplo, en un joven, ¿no? Que está en plena construcción de su vida y tiene ideas y es creativo y quiere lo imposible y no mide consecuencias, por ejemplo, ¿no? Pero pensemos en una persona mayor que ya se dio de topes, ¿no? O sea, ya no la piensa tan fácil, ya ve que la salud, bueno, hay que cuidarla, que la vida es finita, ¿no? Hay otro tipo de cálculos. Entonces, lo mismo pasa en la historia también. Es decir, cuando uno está en el momento revolucionario, ¿no? O sea, uno está, o sea, sale, vamos todos juntos, ¿no? A conquistar el mundo. Pero hay otros momentos en donde, bueno, has logrado ciertas cosas y quieres no perderlo, ¿no? Entonces hay momentos en donde se vive como una historia en donde el sujeto es de liberación, ¿no? O sea, está en ese ímpetu. Y hay también otros momentos en donde uno quiere también conservar lo que ha logrado. Entonces, de pronto las instituciones y el Estado, pues no escapa de ello, se vuelven conservadoras en ese sentido. Es decir, se vuelven autorreferentes. Pero lo importante, y aquí es lo que no debemos olvidar nunca en política, ¿para qué hacemos política? Esta pregunta nos tiene que acompañar siempre y es la pregunta con la que vamos a evitar caer en la corrupción. Es como una pregunta, yo digo que tenemos que tener todos muy clarito y cada vez que tomemos una decisión, de todos modos nos la volvamos a hacer. ¿Para qué hacemos política? Entonces, hacemos política para vivir, así de fácil y así de complejo. Para vivir, para reproducir la vida de la comunidad. Ahora, ya que es la vida, ahí nos vamos a agarrar entre todos, ¿no? Porque a lo mejor para unos la vida significa una cosa y para otros significa otra. Pero hay algo en donde todos podemos estar de acuerdo, que es la dignidad de la vida.
Entonces, si nosotros recordamos que hacemos política para vivir dignamente, estamos ya teniendo un principio que evita justamente la corrupción. Porque ¿qué pasa? En las instituciones, cuando se ha logrado un cierto grado de institucionalidad, la institución quiere permanecer, ¿no? Entonces, justamente para eso se construyen reglamentos, protocolos, ¿no? O sea, todo esto que nos organiza. ¿Saben? La institución es algo muy sencillo. La institución tiene como contenido el consenso. Es no más que consenso. O sea, un día nos pusimos de acuerdo que así íbamos a hacer la cosa. O sea, el hecho de estar el día de hoy aquí juntos, ¿no? Y que ¿qué día es hoy? Martes. Sí. Y que cada martes a las 6, ¿no? Se encuentren y nos encontremos todos aquí juntos, es parte de una institución. O sea, quedamos, es un acuerdo y todos reunimos aquí a las 6. Si no hubiera eso, y este es un ejemplo que ponía siempre Dussel en clase, yo se los vuelvo a poner, ¿no? O sea, si no hubiera eso, diríamos, bueno, nos vemos la próxima, ¿no? Y se sale del salón y nunca más nos vamos a volver a ver, porque yo puedo venir mañana miércoles y el otro viene el jueves y el otro, y nunca más volvemos a estar juntos en esta aula. Entonces, la institución tiene que ver con poner un mínimo de orden para que la vida pueda funcionar. Entonces, esa es la base es el consenso. Entonces, hay consensos pequeñitos, ¿no? Como este, y hay consensos gigantotes como el Estado. O sea, el Estado no es más también que una suma de consensos. Consensos, claro, que van quedando en el tiempo, que son históricos y que de pronto llegan las nuevas generaciones que no estuvieron en el primer consenso, ¿no? El consenso ya se había hecho y bueno, uno ingresa ahí. Pero hay algo importante que es necesario que esos consensos se vayan actualizando. Y entonces aquí empieza la contradicción, digamos, la contradicción máxima de la política. Porque por una parte necesitamos consensos para tener una cierta estabilidad, pero por la otra, la vida es un flujo imparable. Y entonces la vida rompe todos los diques de los consensos de la historia. Entonces tenemos que mediar entre una cosa y la otra. O sea, entre esta vida que nos aparece siempre con novedades, con nuevas necesidades, con nuevos derechos, con cosas que vamos descubriendo en el tiempo, y por otra parte con la necesidad de, bueno, pero ya tenemos esto, ¿no? Guardemos esto. O sea, entonces estamos como siempre en el estira y el afloja entre liberar y conservar. La fetichización se da de un sistema, la fetichización de un sistema se da cuando estamos en el momento de querer conservar y nos olvidamos para qué hicimos el consenso. Exacto. Entonces, la palabra fetiche, y lo dice aquí Dussel en su texto, viene del portugués, que es fetizo. Fetizo quiere decir hecho, o sea, construido con las manos. Entonces, un fetiche es algo que yo hago, que yo lo construyo, pero que después yo le rindo culto. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, se supone, yo lo hice, ¿no? Yo agarré la masa, ¿no? La arcilla, modelé un fetiche, lo pongo ahí y digo, él es mi creador. ¿Cómo? Pero ¿cómo que es tu creador si tú lo creaste? Entonces, es justamente el fetiche lo que pone delante, o sea, el fenómeno, lo que pone delante es la inversión de la realidad. La criatura aparece como el creador y el creador como la criatura, ¿no? O sea, yo hice este ídolo con mis manos, yo lo pongo ahí y digo, no, él es mi creador, yo le rindo culto, le traigo flores, ¿no? Y entonces, digamos, alguien que venga de fuera, ¿no? Y que vea eso que ha pasado, va a decir, no, bueno, ponlo sobre sus pies. En realidad, tú lo hiciste. O sea, tú eres el creador de ese objeto.
Entonces, el fetichismo precisamente lo que nos señala es una inversión de la realidad, porque todas las instituciones, todas, son producto humano, o sea, son producto nuestro. El problema es que de pronto todas estas instituciones que las hemos hecho nosotros con las manos, se nos reviran en contra como quien nos dice desde la autoridad lo que debemos hacer. Es decir, a ver, pero si yo te hice, ¿no? O sea, nosotros hemos creado estas instituciones y de pronto estas instituciones se vuelven opresoras de nosotros. Entonces, he ahí como la gran inversión. Ahora, yo quisiera, como para que entendamos mejor, digamos, cómo va el flujo de la política y cómo es que se van construyendo todas estas instituciones, hacer un breve, digamos, es que yo no estaba en el resto del curso, entonces a lo mejor repito por ahí algo, pero me parece importante para que se entienda mejor el tema de hoy. Y bueno, también porque Dussel lo toca en el parágrafo que toca, que es el parágrafo 30 de la política de la liberación, tomo 3. Entonces, él habla de la voluntad de vida. Dice, la vida es voluntad, la vida quiere vivir. O sea, la vida, y aquí yo les invito a que pensemos, ¿no? O sea, en aquella primera célula que despertó a la vida, que yo siempre lo digo esto porque me parece como tan milagroso, tan maravilloso, que me gusta como colocarme en ese lugar, ¿no? O sea, esa primera célula que despertó a la vida un día y que empezó un proceso de complejización de funciones, ¿no? Reaccionando siempre al exterior, ¿no? O sea, tratando de regularse a partir de lo que se le presentaba hacia afuera. Si hacía más frío, pues entonces producía más energía adentro, ¿no? O sea, tratando siempre como de acoplarse y de responder para poder vivir. O sea, esa es como la magia que acompaña ese inicio de la vida hasta el día de hoy. Porque la vida que empezó ahí, que fue una célula que despertó un día, que empezó ese proceso de complejización, ha seguido viviendo de manera ininterrumpida hasta hoy. Hasta hoy, que ya empezamos a contar los años y decimos que vivimos en el 2023. Pero en realidad, ¿no? O sea, si contamos realmente los años de la vida, y creo que Dussel lo señala como hace 3.500 millones de años, ¿no? Cuando empezó la primera célula. O sea, todo el tiempo que ha tenido que pasar, pero además el que tomemos conciencia que esa vida ha sido una sola vida. O sea, es una vida que nunca ha muerto y de la que nosotros somos parte. Entonces, esa vida, que además hace 150,000 años despertó a la conciencia con el primer ser humano, ¿no? O sea, el primero que tuvo conciencia de que estaba vivo. O sea, esa es como otra nota doblemente milagrosa de la vida. El tomar conciencia de que estamos vivos. Y dice Dussel, con esa conciencia nos nace otra cosa, que es también la responsabilidad. No solamente que estamos vivos, sino que me doy cuenta que estoy vivo, que necesito comer y entonces como para vivir y en realidad me voy haciendo responsable de la vida. Pero en última instancia, si lo pensamos de manera muy radical, somos la vida consciente, cada uno de nosotros. Es decir, la naturaleza no está frente a nosotros, sino que somos nosotros, que despertamos a la conciencia y que somos responsables de ella. Ahora, ¿qué reto el nuestro de construir ahora una manera de organizar la vida para que la vida sea posible? Y no solo posible, sino que dice Dussel, para poder cumplir con el postulado de la vida perpetua, que podamos
producir un modo de vida para que la vida siempre sea posible. Independientemente si llegue o no un día un asteroide a este planeta, ¿no? Pero que no seamos nosotros, ¿no? El principio del fin, sino que más bien seamos nosotros custodios, guardianes de esta vida que somos, ¿no? Porque no nos es ajena, no está frente a nosotros, sino que somos nosotros y encarnamos esa responsabilidad. Entonces, la política tiene que ver con el cómo vamos a organizar esa vida para que esa vida sea posible. Porque además, hay que decir, cada uno tiene una cabeza, ¿no? O sea, es verdad que todos somos la vida, que todos somos responsables, pero cada uno tiene su cabeza. Y eso no es una limitación, sino una potencia. Si lo sabemos nosotros realmente encauzar. Entonces, la vida, y hay que decirlo, es siempre una comunidad de vida. La vida es diversa. La vida requiere diversidad. O sea, tú no puedes tener solamente en un medio un montón de pajaritos, ¿no? Se te mueren los pajaritos. Tienes que tener los pajaritos y los árboles y los bichos y, o sea, la vida de cada organismo viviente requiere la diversidad de la comunidad de vida. ¿Sí? O sea, todos somos codependientes. O sea, estamos viviendo en una articulación de la vida que es comunitaria. Y esa comunidad no pasa solamente por ser comunidad humana, es una comunidad de vida realmente. Entonces nosotros, digamos, como quienes tenemos esta funcionalidad, ¿no?, de responsabilidad y de conciencia, tenemos además que ponernos de acuerdo. Entonces, el ponernos de acuerdo es parte de la función que nosotros tenemos en la racionalidad. O sea, la racionalidad nos da esa posibilidad de poder comunicar, de poder resolver problemas, de poder ponernos de acuerdo. O sea, es una herramienta increíble. Dice Dussel, la razón es la astucia de la vida. Y realmente es así. La astucia de la vida. O sea, la vida, tratando de vivir, dijo, bueno, ¿y cómo puedo yo hacer para vivir? ¿No? Entonces desarrolló la razón. O sea, porque el ser humano no tenía grandes dientes o grandes garras o un gran tamaño, no teníamos gran nada. O sea, en realidad éramos, creo, los menos desprovistos de todos los seres vivientes. Pero la vida nos dio la razón. Y con eso una gran responsabilidad también. Entonces, para poder hacer la vida posible, tenemos que ponernos de acuerdo. Es decir, imaginemos que estamos, no sé, hace 150,000 años, cuando decíamos, ¿no? ¿Sí? Exacto, el Paleolítico. Y queríamos cazar un animal. Entonces, no era nada más así como que pasaba el animal y todo mundo por instinto, ¿no? No, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo y tú vas por arriba y yo voy por abajo y yo lo espero acá y tú lo esperas allá, ¿no? Entonces, el ponerse de acuerdo es el primer consenso, ¿eh? Ahí empiezan las instituciones. Claro, son instituciones pequeñitas, de organización, de división del trabajo, pero que ya permiten una cierta organicidad de la comunidad. Cada uno conoce su rol y cada uno además tiene una responsabilidad. Y todo está enfocado hacia el bien común. Es decir, para que todos podamos reproducir la vida. Entonces, si uno se pone egoísta, pues en realidad no va a sobrevivir. O sea, es irracional ponerse egoísta. Miren qué cosa. Cuando uno va al origen, se ve todo más claro, ¿no?
Es irracional ser egoísta. Y sin embargo, hoy en el siglo XXI, ¿no? Así regresen en la máquina del tiempo, ¿no? Ahora, 2023, o sea, ahora es sentido común ser egoísta. ¿Qué ha pasado? O sea, hemos perdido criterio, hemos perdido principio. ¿Sí? Entonces, algo pasó ahí y bueno, vamos a decir qué es lo que pasó. Hubo una civilización entera que pasó y que trastocó y que se ha vuelto justamente contra la vida, ¿no? Que es también el tema de hoy. Entonces, cuando uno piensa, ¿no? Entonces, estas instituciones que se comienzan a desarrollar y que tienen que ver con el funcionamiento, pero también con el tener más posibilidades de que la vida sea posible. Entonces, ahí vamos entrando ya a el ámbito propiamente político del poder. ¿Qué es el poder? ¿No? Entonces, desde este momento, siglo XXI, civilización moderna, cada vez que yo les digo, a ver, ¿qué es el poder? Todo el mundo se va como a frotar las manos y a pensar automáticamente en dominación. Esa es una asociación muy natural, pero no tiene nada de natural. O sea, parece natural. En realidad es un sentido común implantado históricamente, pero está tan implantado que al final, o sea, la conexión neuronal está ahí, muy fácil, ¿no? Pero vamos a ver realmente lo que es el poder. El poder no es dominación. El poder, o sea, vayamos como a lo más originario. El poder es poder hacer, pero en última instancia es poder vivir. Entonces, voy a ponerles un ejemplo que utilizaba mucho Dussel en clase y creo que quedó en su libro, en las 20 tesis de política, que decía, imagínense, ¿no? Que hay una piedra gigante que está obstruyendo el camino. Y estamos todos nosotros, ¿no? Ahí en un bus, en un autobús, y no podemos pasar porque está la piedra. Y entonces decimos, no, pues bueno, vamos a tener que mover esta piedra. O sea, luego empieza la racionalidad, ¿no? ¿Cómo resolvemos para poder continuar el camino y seguir viviendo, ¿no? O sea, no podemos quedar ahí, a mitad del desierto, a mitad del camino. Entonces empezamos a trabajar, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, entonces, sí, vamos a mover la piedra, listo. Entonces, así, mover la piedra, ese es el consenso. Y de pronto todo el mundo empieza a empujar la piedra, pero cada quien la empuja para distintos lugares. Y la piedra sigue ahí. No se mueve. Pues no se mueve, ¿por qué? Porque la voluntad de uno que va hacia allá choca con la voluntad del otro que viene hacia acá, con la voluntad del otro que va hacia allá, y todo el mundo pone su voluntad, pone su fuerza, pero se neutralizan las fuerzas. Entonces, no podemos mover la piedra, ¿ven? La voluntad es el origen del poder, pero hay que saberlo encauzar. Si nosotros sumamos voluntades, tenemos más poder. Entonces nos ponemos de acuerdo, no, todos vamos a empujar hacia tal lugar, todos a la derecha, duro, le damos y empujamos la piedra y abrimos el camino. Entonces, podemos. ¿Ven? El poder es eso. O sea, el poder tener las mediaciones de lograr algo. Entonces, el poder no tiene que ver con la dominación, tiene que ver en última instancia con la vida, con el poder vivir. Entonces, eso, digamos, Dussel lo fue descubriendo de una manera muy palmaria en la historia. Cuando él se pone a estudiar, ¿no? La historia, él se va dando cuenta de todo esto, o sea, todo lo que nos han dicho, y por eso es que esa historia, ese tomo 1 de la política de la liberación es muy importante, porque él, fíjense, hace un montón de cosas. Ese libro es mágico.
A mí realmente es uno de los libros que más importantes, yo diría, que ha escrito el doctor Enrique Dussel. Por una parte, nos va contando la historia de la humanidad, ¿no? Las distintas culturas, las distintas civilizaciones, pero por otra parte nos va contando de los pensadores, ¿no? O sea, de filósofos políticos de la China, de la India, de Grecia también, pero no solo, ¿no? Los modernos tienen su lugar, pero no solo. Nos habla de los mayas, de los aztecas, o sea, es una historia mundial. Y a partir de ir pensando, ¿no?, los temas, él va descubriendo todo esto. Y se va dando cuenta, es que en realidad, ¿no? O sea, las culturas no tenían la dominación así, de manera natural. No todo mundo ha construido sistemas para dominar. Han recaído, ¿no? Después, a lo mejor en eso, pero no es porque sea una cuestión natural del ser humano. Lo natural del ser humano es querer vivir. Eso es lo más natural del ser humano. Y el querer poder poner las mediaciones para vivir o sea, son otras cosas las que son realmente originarias del ser humano. Entonces, bueno, ya vimos, ¿no? Por una parte está la voluntad, ¿no? Esta voluntad de vida. Por otra parte está el poder, ¿no? El poder poner las mediaciones. Y por otra parte, dice Dussel, está la factibilidad. O sea, también siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo posible. O sea, porque, digamos, si tenemos esa piedra, nuestro consenso no puede ser, bueno, pues agarremos la piedra y volémosla al cielo, ¿no? Para que no le estorbe a nadie. O sea, eso no es factible, pues. Lo vamos a tener que rodar hacia algún lugar aquí. O sea, la factibilidad es importante, también en política es muy importante. O sea, que nosotros hagamos proyectos posibles. Claro, eso no quiere decir que uno abandone la utopía. También la utopía está ahí como algo muy importante de la política y que es justamente lo que te da dirección. Entonces, una cosa es el proyecto político y otra cosa es la utopía. Nosotros podemos querer construir un mundo en el que toda la gente viva dignamente. Pero bueno, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? ¿No? O sea, vamos a empezar a que, bueno, vamos a hacer, qué sé yo, programas de seguridad social, vamos a hacer, o sea, hay que irlo aterrizando en el tiempo, hay que ir construyendo históricamente los pasos, pero que siempre están dirigidos hacia allá, ¿no? La utopía lo que me regresa es una mirada crítica, porque si yo me miro desde la utopía me doy cuenta lo que me falta. O sea, yo desde el mundo perfecto, yo puedo decir, ay, mira, pues todavía estoy en la imperfección, ¿no? Y siempre vamos a estar en la imperfección. Pero en realidad esa mirada que me regresa a la utopía es muy importante, porque es lo que me hace, como decía Galeano, lo que me permite caminar, ¿no? Galeano dice, la utopía sirve para caminar. Y es así, porque nos muestra el hacia dónde, para dónde vamos a ir. Entonces, bueno, esto lo quería comentar para poder avanzar un poquito más hacia el tema que nos ocupa hoy, que es el fetichismo. Cuando un sistema político, digamos, se ha constituido como tal, ¿no? El sistema político se vuelve autorreferente, decíamos, es decir, tenemos un sistema, por ejemplo, hemos puesto ciertas reglas, ¿no? Así vamos a operar, así vamos a hacer, y entonces, ese compañero se salió de la norma, ¿no? La sanción, que venga la sanción, porque de alguna manera nos permite. O sea, si no tenemos un cierto orden, pues, todo es un caos. Si no ponemos semáforos, pues vamos a chocar, ¿no? Pero, de todas maneras, ese sistema no puede concebirse como un sistema perfecto.
O sea, tenemos que ser conscientes que todo sistema es una producción humana y como tal producción humana, en su cumplimiento de la ley puede cometer una injusticia. Entonces aquí es cuando dice Dussel, la ley no es sinónimo de justicia. Incluso yo puedo ir contra la ley, ¿no? Legítimamente, imagínense. ¿Por qué? Porque volvemos a la pregunta que yo les dije, ¿para qué hacemos política? Para vivir, ¿no? Por eso no nos debemos olvidar esa pregunta. Porque puede haber también casos en los que un sistema como tal mate legalmente. Y bueno, el día de hoy estamos viviendo la perversión de ese sistema. O sea, el día de hoy se cometen las peores cosas al interior de la ley. Entonces, algo ha pasado ahí, ¿no? Y es que justamente quienes tienen pretensión de dominio ahora estudian las leyes, pero pormenorizadamente, para hacer todo al interior de la ley y que no puedan ser juzgados. Entonces, por eso la ley no es la última instancia. La última instancia siempre será la vida, la reproducción de la vida de la comunidad. Entonces, esta totalidad, ¿no? Esta institución que de pronto se afirma a sí misma y que se impone, ¿no? Digamos, hay, por ejemplo, luchas sociales que quieren cambiar. Por ejemplo, cuando se había establecido, no sé, cuando comienza el trabajo generalizado, el trabajo industrial, ¿no? Que al principio, bueno, pues todo el mundo quería trabajo y parecía que la industrialización nos iba a traer muchísimos beneficios a todos, más mercancías, todo el mundo entusiasmado, sí, vamos a trabajar, no, ahora ya va a haber para todos. Y de pronto, digamos, todo este sistema se vuelve súper opresor, porque en realidad estamos cansados, 16 horas al día de trabajo, ¿no? O sea, en las peores condiciones, entonces no, o sea, esto no es el sueño que nos habían dado, ¿no? Entonces, marchas, ¿no? Salimos a la calle. No, pero no está permitido hacer marchas. No, bueno, no estará permitido, pero las luchas van abriendo caminos y van permitiendo transformar las totalidades, transformar los sistemas. Entonces, lo que tenemos hoy día, o sea, la seguridad social, digamos, la jornada de 8 horas, los sindicatos, todas esas reivindicaciones se han logrado a partir de muchas luchas. Y esas luchas son correcciones del sistema. Son precisamente llamados de que no se había hecho bien, de que había cosas que estaban oprimiendo, que había quien estaba sufriendo, que la vida no podía reproducirse, y por eso se da la lucha política. O sea, la lucha política es intrínseca a cualquier organización, porque no vamos a calcular un orden perfecto. Tendríamos que ser todos y cada uno, digamos, de una conciencia tal que tendríamos que ser realmente dioses. O sea, tendríamos que ser, y fíjense, yo se los voy a poner como problema, porque yo creo que hacia allá tenemos que aspirar. El sistema en el cual estamos viviendo hoy es un sistema que nos dice y nos repite todos los días que somos individuos. Pero ¿qué pasaría si realmente nosotros empezáramos a pensarnos como comunidad? Y que las decisiones que tomáramos no las tomáramos como individuos, sino que las tomáramos como comunidad. O sea, ahí empezaríamos realmente casi que a comportarnos como dioses. Digamos, eso sería como lo más crítico posible, ¿no?
O sea, que pongamos siempre el bien común frente a nosotros, en cada momento, en cada decisión. Hay que hacer mucho trabajo para eso, ¿no? Mucho trabajo no solamente con uno mismo, sino mucho trabajo pedagógico, porque la sociedad en realidad va hacia otro lado. O sea, todo el tiempo nos dicen y nos educan para que seamos individuos. Pero parte de lo que dice Dussel, ¿no?, en este apartado, es que esta concepción de que somos individuos en realidad es también fetichista. O sea, el fetichismo va a aparecer en lo político en muchos niveles distintos. Por una parte decíamos, ¿no?, el fetiche de creer que el Estado, ¿no?, es como algo a lo que le debemos todo, ¿no?, y que nosotros estamos a su servicio. Pero el fetichismo también es hacerle pleitesía al policía. Porque ¿qué es el policía? El policía es parte, ¿no?, de esta estructuración que hemos ido construyendo, y a ese compañero le toca cuidar el orden político, ¿no? Que la gente no se salga de la norma, pero su función está al servicio del pueblo. En realidad es nuestro empleado. ¿Se dan cuenta? Es empleado del pueblo. En realidad es él el que tendría que hacer una pleitesía cuando pase el pueblo, ¿no? Y no el pueblo al policía. Pues el mundo al revés. Pero entonces llega el policía, ¿no?, así con su cara de autoridad y trata de imponerse. Y yo como que me asumo así con miedo y lo veo a él como que está por encima. Como si él tuviera, digamos, una autoridad de por sí. Pero en realidad esa autoridad que él tiene es porque se la hemos dado nosotros. Él está cumpliendo ahí un rol. Entonces, él no tiene poder desde sí. Todo el poder que tiene el policía, hasta el presidente, tiene ese poder porque se lo ha dado el pueblo. En realidad, el pueblo es el único que tiene. Él es la sede del poder, exactamente. Pero el problema es que pensamos el mundo al revés. Pensamos que el más poderoso es el presidente y de ahí todos los otros funcionarios pues también son bien poderosos. ¿Por qué? Porque efectivamente si uno se les pone al brinco, ¿no?, pues te puede mandar como pasó con nuestros 43, ¿no?, que todavía no sabemos dónde están. Bueno, ya empieza ahí a revelarse la verdad. Entonces, el fetichismo que pone el mundo al revés, ¿no?, que convierte, o sea, porque ese poder que detenta el presidente o que detenta el policía o que detenta el político, el candidato, lo que sea, lo detenta solamente porque el pueblo se lo ha delegado. Y en realidad nosotros, o sea, el pueblo, tenemos que tomar conciencia de eso de una manera muy radical para que cuando el compañero no cumpla con su trabajo, lo mandemos para su casa. Porque en realidad así tendríamos que operar. O sea, ellos están ahí para cumplir un servicio, porque ante todo son servidores públicos, de ahí viene la palabra servicio, están al servicio. ¿Se acuerdan lo que decía el fundador del cristianismo, ¿no? El que quiera mandar, primero que sirva. Porque en realidad mandar significa servir. Entonces, fíjense lo que decían nuestros zapatistas, ¿no? El problema es que los que mandan mandando. O sea que ese es el fetichismo. O sea, el que manda
desde sí, porque cree que él es la sede del poder. Pero de lo que se trata es de que manden obedeciendo al pueblo. O sea, el problema no es que manden, pero la cosa es que manden obedeciendo, que es lo que también continuamente repite nuestro presidente Andrés Manuel. Entonces, hay muchos niveles de lo político que se puede fetichizar, o sea, que se pueden invertir, ¿no? Que se pueden corromper. Incluso el pueblo se puede corromper. Y de hecho, para que se pueda dar el fetichismo en los distintos niveles, tiene que haber una corrupción en el pueblo. ¿Y cuál es la corrupción fundamental del pueblo? Que el pueblo no sepa que es sede del poder. O sea, cuando el pueblo deja de participar, cuando el pueblo deja de ostentar esa voluntad de vida, ¿no? De definir su destino, ahí es cuando tenemos un pueblo corrompido. O sea, un pueblo apático es un pueblo corrompido. Porque hay mucha gente que dice, no, yo eso de la política, no, a mí no me interesa, o sea, a mí me interesa otra cosa. ¿Pero qué es la política? O sea, volvemos otra vez a la pregunta, ¿para qué hacemos política? Hacemos política para vivir. O sea, ¿cómo que a ti no te interesa la política? Y bueno, más bien lo que no te interesa es el modo como se manejan los políticos, porque cada papelón que hacen, ¿no? Eso sí puedo entenderlo. Y por eso es que nuestra juventud no le quiere entrar a la política, porque dice yo, para meterme ahí, para mancharme las manos, ¿no? O sea, para meterme haciendo lodazal, yo prefiero seguir con mi vidita. Pero en realidad, lo político es el cómo nos vamos a organizar para vivir todos juntos, para reproducir la vida, para cumplir los sueños de todos, de las nuevas generaciones. O sea, ¿cómo no te va a interesar la política? Claro, pero eso ya no es lo que se ve. Ahora lo que se ve es los arreglitos que se hacen ahí en lo oscurito, ¿no? Los dichos y diretes que se dan entre uno y otro candidato. O sea, que nos vamos enterando de cómo se va corrompiendo, ¿no? Todo el ámbito de lo político. Entonces, obviamente que las nuevas generaciones no quieren saber nada de eso. 7:30 y 7:30 dejamos un... Perfecto. Para preguntas, para que no te sientas presionada por el tiempo. Ok, perfecto. 7:30. Excelente. Entonces, bueno, fíjense lo que dice aquí. Porque Dussel en este parágrafo, sobre todo, él dialoga mucho con la tradición filosófica moderna, de filosofía política moderna. Porque esta tradición parte de la idea de que el origen es el individuo, ¿no? O sea, todos aquí pues somos individuos. ¿Y qué es el individuo? El individuo pues es un yo, es un ego y que busca su propio interés, ¿no? O sea, cada uno de nosotros busca su propio interés y entonces tenemos que construir un estado que pueda hacer convivir, ¿no? Todos esos intereses tan distintos. Pero dice Dussel, eso, o sea, comenzar por ahí es comenzar del fetiche supremo. Primero porque los individuos no existen. O sea, lo primero, el origen de todo es la comunidad. Y la prueba de eso, dice Dussel, es que todos tenemos un ombligo, ¿no? O sea, todos venimos de alguien. Crecimos adentro de la piel de alguien. O sea, somos comunidad en origen. Pero toda la filosofía política moderna pensó el tema desde el individuo. Entonces de ahí, pues obviamente te sale un monstruo, o sea, cuando un Frankenstein, porque no es real, no estás partiendo de un principio real.
y de hecho Marx también lo señala y bueno, él habla de que se trata de una Robinsonada, ¿no? Pues una Robinsonada, ¿ustedes se acuerdan de Robinson Crusoe? ¿No? Del náufrago que llega ahí a una isla y que tiene que inventar de todo. Pero dice Dussel, a todo mundo se le olvida que ese Robinson también tenía un ombligo, ¿no? Y que todo lo que hacía y todo lo que, o sea, construía en realidad era porque lo había aprendido ¿en dónde? Lo había aprendido en Europa, en su casa, en su cultura, en su familia. O sea que ni Robinson, o sea, los individuos no existen. Lo que tenemos son comunidades. Pero bueno, la filosofía política que partió, ¿no? De la idea del individuo, fíjense cómo fue construyendo teóricamente el Frankenstein que tenemos hoy. Tenemos individuos, ¿no? O sea, tenemos aquí a la compañera, el otro compañero, así, todos individuos. Cada uno vela por sí mismo, o sea, vela por sus propios intereses. Entonces está siempre como muy al pendiente de que los otros no le quieran hacer o le quieran quitar algo, ¿no? Exactamente, entonces está aislado, está siempre como desconfiado. Y bueno, se reúne con los otros porque pues el otro tiene algo que le interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, le quiero comprar algo que tiene. Entonces me acerco al otro y digo, bueno, ¿cuánto me das? ¿No? Y entro ahí como en una relación, dice, con el otro individuo que también está así como buscando su propio interés y dice, bueno, yo, a ver, ¿a cuánto te lo voy a vender? Porque yo también quiero ganar, ¿no? Entonces todo el mundo está buscando sacar provecho del otro. En una relación así, no hay real encuentro humano. Exactamente, son relaciones, les llamamos cosificadas. O sea, para mí el otro es una cosa. Y es más, vale por la mercancía que tiene enfrente, ¿no? Que me quiere vender. Y yo, igual, para el otro valgo como el dinero que va a sacar de mí. Entonces no hay realmente contacto humano, todo es a través de la cosa, ¿no? A través del objeto. Exactamente. Entonces, si partimos de eso, o sea, de ese principio, que es en realidad un falso principio, voy a tener que construir toda una teoría para poder dar lugar a eso. O sea, ¿cómo organizo lo político? Si todos somos individuos y cada uno busca su propio interés. Bueno, ahí tienen a Hobbes. Entonces Hobbes decía, el ser humano es malo por naturaleza, ¿no? Ahí está, listo, pues cada uno busca su propio interés, entonces no le quiero hacer el bien al otro, o sea, me vale un pepino hacerle el bien al otro. Es más, me vale un pepino todo, ¿no? O sea, hacerle bien o hacerle mal, lo que sea. Entonces decía Hobbes, el ser humano es malo por naturaleza, busca su propio interés, es un individuo. En realidad, estamos todos en guerra unos contra otros. Y ese es el estado de naturaleza. ¿No? O sea, el estado de naturaleza es la guerra. O sea, siempre estamos en guerra. Y entonces dice Dussel, o sea, es un absurdo. O sea, cuando lo ponemos así realmente parece un absurdo, pero se construyeron teorías, se construyeron estados con esa base. Aquí anda un mosquito queriendo sacarme un poco de vida. Y bueno, entonces, los individuos, ¿no? Se van a relacionar a través de un contrato. Fírmame, ¿no? A ver, yo te voy a dar tanto, tú me vas a dar tanto. Entonces, este es el contrato, cada uno vela por su propio interés y entonces ahí queda establecido y yo ya estoy como respaldada por el contrato. Ese contrato va a ser como la base de la relación social en la modernidad. Incluso lo podemos hasta llevar al matrimonio y un poco es así, ¿no? O sea, cada uno se cuida del otro por si acaso. Claro. Y el contrato
se va complejizando también, ¿no? O sea, hay distintos tipos de contrato. Entonces, bueno, esta es como la relación básica que va a construir la modernidad y que va a decir esto es por naturaleza, entonces tenemos que tener un Estado que sea un Estado en donde en realidad todos entreguemos nuestra libertad, ¿no? Todos entreguemos la potestad para que realmente sea el Estado el que defina. Y de esa manera se acaba la guerra, ¿no? Entonces tienes un Estado absolutista. Y claro, porque pues, si todos nos vamos a matar unos a otros, pues mejor todo el mundo abandona su libertad con tal de preservar su vida, ¿no? Es como un intercambio ahí. Exactamente, o sea, su concepto era la guerra. Exacto, exacto. Entonces, era para Hobbes era el miedo a la muerte, ¿no? En lugar de ver la política como reproducción de vida. O sea, es lo que estamos tratando como de poner en contraste. Entonces, digamos, esta estructura, ¿no?, sobre la que se va a fundar la modernidad y la política moderna, es básicamente lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, se ha ido construyendo, ¿no?, estados a partir de ideas que son fetichistas, o sea, que no son reales. Y por lo tanto, tenemos que trascenderlas, o sea, tenemos que criticarlas y producir desde otro lugar. Entonces, lo que dice Dussel, o sea, es como, se trata de poner la realidad sobre sus pies y decir, primero, no somos individuos, somos comunidad. Todos tenemos un ombligo y todos aprendimos y somos a partir de lo que nos ha brindado la cultura, la familia, o sea, ese es nuestro modo de ser. Entonces, en realidad nosotros tendríamos que pensarnos desde ahí, decidirnos desde ahí y construir una política desde ahí, pensando que la política es este espacio, ¿no?, es este campo para ponernos de acuerdo y reproducir la vida de todos de la manera más digna. Y eso, bueno, nos va a significar siempre estar como atentos, corrigiendo, mejorando, y en cuanto haya que transformar de manera radical el sistema, pues que sepamos que es como el paso que hay que dar, ¿no? Hay una frase que retoma Dussel y que es súper valiosa, yo diría que es como una de las más importantes y que como que él dice, cristaliza muchas de mis ideas. Es una frase de Hermann Cohen, a ver si la puedo repetir de memoria, pero dice algo así como, ¿cómo? Sí. Exactamente. Sí, dice algo así como, pero yo la voy a cambiar un poquito para que se entienda más desde la perspectiva de Dussel, ¿no? Pero dice algo así como, el lugar del pobre es el que nos da el diagnóstico de las patologías del Estado. Es decir, tú quieres saber o tú quieres tener un diagnóstico de tu Estado, o sea, del Estado que has construido, ve a ver qué víctimas ha producido. ¿Sí? O sea, hay que empezar por ahí. Hay que empezar por lo que decimos los efectos los efectos negativos no intencionales, ¿no? Las víctimas de un sistema. Si tú vas a ver las víctimas de un sistema, vas a tener la perspectiva real de ese sistema. Porque ese sistema te puede decir, no, mira, mi sistema es muy bueno, es muy, ¿no? Pero ve a ver, ¿no? Ve a ver lo que produce. Y ahí te vas a dar realmente cuenta. Y ahí vas a poder hacer un diagnóstico real. Ahora, para producir un nuevo sistema, ¿desde dónde te tienes que situar? Te tienes que situar desde esas víctimas, ¿no? Y desde ahí, o sea, empujar la mirada y decir, bueno, en el nuevo sistema
lo que sufren ellos tiene que estar contemplado para que no se nos vuelva a repetir. Entonces, las víctimas se vuelven algo así como el dolor del organismo. Hagan de cuenta, el dolor es algo muy importante y Dussel, de hecho, para trabajar esta política de la liberación, o sea, él fue a estudiar hasta incluso esos temas del dolor. Yo me acuerdo que llegaba con sus lecturas de neurólogos, de Maturana, ¿no? Llegaba así con ese tipo de lecturas, de Lévinas, y decía, por ejemplo, imagínense que yo no tengo dolor. Hay una enfermedad, de hecho, que te quita el dolor, ¿no? Entonces, que yo no tengo dolor y meto mi mano al fuego. Y me puedo quemar la mano. Me puedo deshacer la mano si yo no tengo dolor. Y al final me puedo morir. Entonces, ¿para qué sirve el dolor? El dolor es una alerta. Es una alerta que te está diciendo, ¡hey! La vida está en peligro. O sea, es un grito de tu corporalidad que te está diciendo, muévete, ¿no? Aguas, haz algo, ¿no? Atiende para que efectivamente la vida pueda continuar. Entonces, en realidad el dolor es una bendición. Es algo muy bueno porque de esa manera como que te pone en alerta y si tú lo atiendes, pues cultivas la vida. Entonces, en un sistema dado, cuando te aparece una víctima, o sea, lo que hay que hacer no es aplastarla o meterla abajo del tapete, sino más bien agarrar y decir, ok, veamos a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué surgió esto? Y empezar a transformar y a pensar desde ahí, ¿no? Entonces, ese es el lugar, como el lugar desde donde tenemos que proyectar lo nuevo. Por eso también habla como de referencia de Matías. Claro, claro. Por supuesto. Entonces, esto ya nada más ya lo pasamos. Bueno, ustedes van a ir a leer el texto. Yo no les voy a leer el texto porque está muy largo, pero creo que con lo que hemos dicho se van entendiendo varias cosas. A lo mejor y haré un breve paso por esta parte donde él dice, recordemos 7 niveles de corrupción, ¿no? Y con eso cerramos con los 7 niveles de corrupción. Vamos cerrando y ya abrimos a... Sí, pues voy así súper rápido porque quedan 10 minutitos. Entonces, en primer lugar, la fetichización del poder consiste en el ejercicio de una voluntad de poder como dominio sobre la comunidad escindida, ¿no? O sea, esto que decimos, que el poder se puede ejercer como poder hacer, ¿no? Poder vivir, poder poner las mediaciones, pero también como dominio sobre la comunidad política. Entonces, en este caso, la política se lo ve como el arte del ejercicio del poder, de ejercer el poder sobre el antagonista, ¿no? O sea, yo quiero dominar al otro, esto que de pronto dice, no, pues yo hago política, o sea, para que todos hagan lo que yo pienso, lo que yo quiero, ¿no? Y eso es un gran líder, o sea, el que impone su voluntad. Entonces, esa es una manera de ejercer la política justamente como dominación ante obedientes. Y esto, de hecho, es una definición que da también, o sea, uno de los Weber, exactamente, el padre de la sociología. Después dice, en segundo lugar, dice, para poder ejercer un poder autorreferente, fetichización de la potestas, o sea, fetichización, digamos, de la institucionalidad, ¿no? Es necesario antes y continuamente debilitar el poder político de la comunidad. O sea, claro, porque yo puedo decirle a la comunidad, no, mira, tú no sabes.
O sea, ¿tú qué vienes aquí a decir? Yo voy a decidir lo que es mejor para ti, ¿no? Eso es una manera también como de debilitar al pueblo, de debilitar su capacidad de participación. Dice, la potestas, o sea, la representación, digamos, aquellos a los que nosotros hemos elegido, los políticos, ¿no? Destruyen así al pueblo, ¿no? O sea, al hacerlo a un lado. Desune a la comunidad, impide el consenso desde abajo, crea conflictos. Esta frase que se dice mucho, este dicho, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Ese es lo que puede resumir muy bien. Dice, el poder autorreferente solo puede triunfar si destruye el poder originario. Entonces, justamente lo que se quiere continuamente en esta mala política es destruir al poder originario, o sea, ponerle a ver Televisa y TV Azteca todo el día, no salgas a la calle, vota por este presidente que está muy guapito y que vive una telenovela con su paloma, ¿no? Gaviota. Sí, con su gaviota, tienes razón, con su gaviota. Con su gaviota, bueno. Entonces, bueno, tenemos en este caso, o sea, dictadores, o sea, digamos, representantes, líderes, ¿no? Que se asumen realmente como la autoridad, como quienes llevan adelante realmente el conocimiento, la sabiduría para poder hacer la diferencia y reinar, ¿no? Y el pueblo que obedezca, o sea, es lo mejor que puede hacer. Ese es el poder fetichizado, ¿no? Esencialmente antidemocrático. El tercero dice, el que ejerce el poder fetichizado espera recompensas, ¿no? Recompensas inmerecidas y legítimas. Entonces, bueno, esto se puede dar por reconocimiento, pero se puede dar también económicamente, ¿no? O sea, quien quiere justamente lograr ese lugar, pero no porque se ponga al servicio, sino porque piensa cuánto voy a cobrar la pensión de presidente toda la vida, ¿no? Y dice, el pago del que entrega su vida en la profesión de la política, como miembro conspicuo de un partido, como representante de un congreso, cuando el poder se ha corrompido, es decir, se ha fetichizado, es el enriquecimiento. Entonces, bueno, ahí vemos a los jueces nuestros, ¿no? Peleándose porque no se quieren bajar el salario y porque es muy antidemocrático esto que ha dicho Andrés Manuel, que nadie puede ganar más que el presidente. O sea, es la corrupción que más vemos, sobre todo en nuestra realidad mexicana, ¿no? Querer servirse del pueblo, esto que decía Juan González, ¿no? Un político pobre es un pobre político. Es increíble esa frase. Acabó el domingo esa historia, eso. Gracias al pueblo. Bueno, el cuarto dice, se corrompen las burocracias políticas de los partidos cuando usan para sus fines la necesidad de esta mediación inevitable en el ejercicio del poder. Dejan de ser representantes que actúan por delegación y se transforman en déspotas, ¿no? O sea, cuando vámonos a una oficina y el burócrata está ahí, ¿no? Con toda su panza ahí de mucho tiempo de reinar. Y nos dice, no tiene todos los papeles, no, y que, o sea, no tiene una voluntad realmente de servicio, ¿no? O sea, tiene la voluntad de hacerte sentir que él es el que tiene el poder y que tú, a lo mejor si le pasas algo bajito a la mesa, ¿no? Igual te puede hacer más rápido el trámite. Sí, hay bellas y bellos. En quinto lugar, en el interior de los partidos, las diversas corrientes, llamadas tribus, luchan por su cuota de poder, por tener candidatos para las elecciones de representantes, etcétera. Bueno, dice, se han corrompido porque han olvidado su responsabilidad como actores que deben prepararse y efectuar de ser representantes, un delegado o evidencial del poder. Entonces,
estos acuerdos, ¿no? Que se hacen completamente al margen del pueblo, ¿no? Así de, bueno, yo te apoyo, pero tú me das tantas diputaciones, y entonces pareciera todo un arreglo, ¿no? Ahí, y que en realidad lo que prima no es la voluntad del pueblo, no es la vida, el servicio del pueblo, sino es el poder tener una cuota ahí que les pueda asegurar tener cierto poder para tener recursos y para poder mantenerse, ¿no? En la batalla. Dice, no les importa la honorabilidad de su partido, el bien común de la comunidad. Son representantes rentados, dice, mira qué bien. Mercenarios, yo diría. Dice, el pueblo desconfía de candidatos y autoridades cuya coherencia ética muestra contradicciones. Y claro. Así que ponga mucha atención Morena para ver a quién pone de candidato. Sexto lugar, puede haber corrupción entre grupos populares. Por ejemplo, el corporativismo es la búsqueda del cumplimiento de intereses privados por medio de la colaboración con el poder fetichizado. Y claro, porque, por ejemplo, nosotros lo vivimos de manera muy palmaria en nuestros sindicatos, ¿no? En los charros que conocemos así. Yo no sé si eso se entiende en otros países, pero bueno, un charro es justamente como... Exacto, un cacique, o sea, alguien que está ahí, no, o sea, en el sindicato, pues tendrían que velarse por el beneficio de los trabajadores, por las reivindicaciones de ellos, por sus luchas, pero el charro no, el charro es el que está ahí de mediación, más bien, siempre sacando tajada, ¿no?, de los de arriba y administrando lo poco que queda con los trabajadores. Pero en realidad es un negociante, no más que eso. En séptimo lugar, puede también corromperse a un pueblos enteros, que esta es la más grave de todas. Como cuando la población del imperio guarda silencio, mira hacia otro lado ante la inmolación de pueblos inocentes, como los de Afganistán, Irán o Palestina, como el pueblo alemán en su inmensa mayoría, no se enteró del exterminio de los judíos. Entonces, bueno, la fetichización se extiende así a todo el cuerpo político. Entonces, realmente la fetichización más grave es la fetichización del pueblo. Porque si el pueblo está consciente, si el pueblo despierta, pues es el que sale a la calle, saca a todos sus representantes, remueve las instituciones. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es en la revolución de las conciencias del pueblo, que la gente tome conciencia de que el poder reside en el pueblo y que podemos nosotros por eso definir, cambiar, construir la historia, porque está en realidad en nuestras manos. Pues si quieren dejamos aquí y vamos a las preguntas.